¿Qué tal, amados maestros? Un gusto con ustedes compartir este tercer video. Les habla el pastor Abel Vilca Cabrera, quien está a cargo de estos cursos y en esta materia. Vamos a ver en esta clase o en este tercer video lo que realmente nos corresponde. Aquí les estoy mostrando la estructura. Ya vimos la introducción en el corazón y el carácter del maestro. Vimos parte de los fundamentos en la clase anterior y nos corresponde ver el método y autoevaluación de la lección bíblica más adelante. La conclusión, vamos a ver el descanso del maestro y la aplicación. Amado maestro, yo quisiera que pongas mucha atención a esta estructura. Yo tengo como título el arte de preparar una lección bíblica. Mi estructura compone de una introducción, que ahí está, y lo voy a presentar, el corazón y el carácter del maestro. Mi estructura compone de 3 puntos: fundamentos de una lección bíblica, el método de una lección bíblica y la autoevaluación de una lección bíblica. Mi estructura compone de una conclusión, ahí está el descanso del maestro. Mi estructura compone de una aplicación. Entonces, mi estructura que les estoy mostrando está ordenada, es simple y es sencilla. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta estructura es donde tú como maestro debes llegar para poder enseñar a tus niños. Esa estructura es lo que el maestro va a utilizar o es el fruto de su estudio privado para enseñar a los niños, y ya más adelante vamos a plasmar tu estructura en un método para enseñar a los niños. Así que el primer paso es que tú veas esa estructura, y de esta manera vamos a empezar este video. Bien, en primer lugar vemos los fundamentos de una lección bíblica. Vimos 4 elementos: reconocer al personaje principal de Cristo, saber la dinámica del plan de redención, los modelos de enseñanza bíblica, elementos para preparar una enseñanza bíblica. De estos 4, solo vimos 2 en el anterior video o la anterior clase. Vimos reconocer al personaje principal de la Biblia. Dijimos que el personaje principal de la Biblia es Cristo, bajo el texto de Lucas 24:44, que dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les mostré en el anterior video que la ley es la Torá, los profetas es los Nebim y los salmos están en el grupo de los Ketubim. Y la Biblia hebrea se divide en 3 partes: la Torá, los Nebim y los Ketubim. Y hemos traducido ese texto diciendo que de Cristo habla la Torá, los Nebim y los Ketubim. En pocas palabras, el Antiguo Testamento clama o grita a Cristo por medio de las profecías, lo cual es manifestado en el Nuevo Testamento. Estamos repasando del anterior video. Acá vemos la dinámica del plan de redención para enseñar. Es un cuadro que los estoy mostrando como un repaso. Si tú quieres saber la dinámica de este cuadro en orden, lo puedes ver en el video que ya presentamos, que es el número 2. Ahí estoy explicando a detalles este punto. De igual manera, es esta dinámica lo que nosotros como maestros queremos llegar al final de esta clase. Ahora vamos a ver lo que nos corresponde. Ya vimos reconocer al personaje principal de la Biblia, ya vimos saber la dinámica del plan de redención. Ahora vamos a ver las estructuras de enseñanzas bíblicas. Así que atento, amado maestro. La estructura de enseñanzas. ¿Qué serán las estructuras? Vamos a verlo. Dice acá: otro punto fundamental para una buena enseñanza bíblica es considerar el marco o estructura de la lección. Es considerar el marco o la estructura de la lección. Recuerden que al principio yo les mostré mi estructura de esta clase. Es eso lo que ustedes deben considerar para una buena enseñanza. Ahora veremos 3 estructuras de lecciones bíblicas clásicas. ¿Por qué clásicas? Son estructuras antiguas,
donde maestros y pastores antiguamente enseñaban a los niños con estructuras sólidas, de una manera simple. Así que, maestro, tú debes considerar este punto. Ahí dice que las estructuras ayudan a que la enseñanza sea ordenada y simple para mayor comprensión. O sea, nuestra estructura nos va a dar un orden, una simpleza y sobre todo mayor comprensión para poder transmitir a nuestros, en este caso, alumnos. Y esta estructura va a ayudar mucho en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante. Así que vamos a ver en primer lugar la primera estructura, que es la estructura del texto, más conocida enseñanza textual. Enseñanza textual. ¿Qué es la enseñanza textual? Dice, es donde se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Ojo, se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Vale decir, un versículo de la Biblia. Esta enseñanza es muy usada en devocionales o para enfatizar la memorización y luego meditarla. Como ustedes saben, hay devocionales que se llaman el pan diario. Viene un versículo en el día 1 y la meditación. Otro versículo en el día 2 y la meditación. Y otro versículo hasta cumplir, creo yo, todo el año. Algunas veces usamos para memorizar ciertos versículos de la Biblia. Y otras veces nos gusta meditar en esos versículos que hemos memorizado. Esta estructura es utilizada por pastores, por maestros de niños, también para enseñar a la iglesia y a los niños. Ahora, quiero que consideremos esta imagen que estoy mostrando. Ahí tiene letras pequeñitas. No sé si se puede ver, pero lo voy a leer. Dice, el sermón textual consiste en tomar un texto base y sujetarse a las divisiones que el mismo texto presenta. Ojo, es tomar un texto base. Por ejemplo, un texto sería Juan 3:16. Y debo sujetarme a las divisiones que me muestra Juan 3:16. De esa manera yo puedo enseñar de forma textual. Así que quizá los que tienen un pan diario ponen el versículo en sus devocionales y hacen una meditación. Ellos en su mayoría no hacen división hoy en día, simplemente una meditación. Lo justo cuando enseñas textual tiene que ver unas divisiones naturales del texto. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de una enseñanza textual. Cuando yo quiero enseñar a los niños una enseñanza textual, tengo que considerar tres cosas. La primera, ¿qué es lo que compone mi lección? La segunda, ¿cuál es la estructura de mi lección? Y la tercera, las observaciones de esta estructura textual. Mi lección debe tener primeramente un texto. O sea, si yo quiero enseñar a los niños, tengo que buscar un texto. En segundo lugar, mi texto que he buscado tiene que tener un título. Tiene que tener una introducción, subpuntos, conclusión y aplicación. 6 cosas: texto, título, introducción, subpuntos, conclusión y aplicación. Ahora, esto vamos a plasmar en la estructura. Texto. Mi texto va a ser Esdras 7:10. Perfecto. Mi título va a ser Esdras prepara su corazón a Jehová. Si tú lees este versículo, te vas a dar cuenta que el versículo empieza diciendo que Esdras preparó su corazón, y yo pongo como título esa primera parte. Y mis subpuntos dice, para inquirir la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová, para enseñar la ley de Jehová. Yo le hago una pregunta a mi título: ¿por qué Esdras preparó su corazón? Y yo respondo en mis subpuntos: para inquirir la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová, para enseñar la ley de Jehová. Es bueno hacerle pregunta al texto y de ahí salen las respuestas para tus subpuntos. Si se dan cuenta, en mi estructura estoy siendo fiel al versículo de Esdras 7:10. No estoy alterando, es tal cual. Así que tengo un texto, tengo un título y tengo subpuntos. Qué interesante. Y he armado mi estructura para enseñar a los niños de Esdras 7:10. Ahora, esta estructura
Tú me dirás, pero eso es para niños, para grandes, para adultos. Hermano, esta estructura o maestro es para todas las edades. El detalle está en la manera que te vas a dirigir a esos niños o a esos ancianos y las palabras que tú vas a utilizar, lo cual en este curso no nos estamos centrando en las características de la enseñanza de los niños o en el arte o en la forma de enseñar con métodos. No, les estoy mostrando simplemente lo que corresponde a la materia, cómo preparar una lección bíblica para niños. Es una materia que realmente yo no quiero salirme de esta materia. Muchos docentes que enseñan esta materia son tan triviales que enseñan un poco de la lección bíblica, un poco de misiones, un poco de bases, un poco de características de niños, o sea, te dan todo el paquete que al final es como todo mezclado. No, yo soy fiel a esta materia y quiero centrarme realmente en lo que es el arte de preparar una lección bíblica. Las cosas que faltan, hay otras materias donde estamos dictando, pero ya más adelante lo puedes preguntar si realmente te interesa. Por ahora, la estructura es importante en esta materia. Ahora tú me dirás, amado maestro, pero Pastor Abel, esa estructura es para pastores, no es para niños. Ojo, ahí quiero hacerte una aclaración. Los adultos que son instruidos por el pastor son vidas. Los niños que son instruidos por el maestro también son vidas. Tanto el adulto como el niño, y lo dijimos al principio de la clase en la introducción, necesitan de un Salvador, porque ambos son pecadores, y el maestro y el pastor están trabajando con vidas. Así que es importante que los niños también merezcan una buena enseñanza, así como los ancianos tienen una buena enseñanza. Ahora usted me dirá, amado maestro, pero ¿por qué tengo que ser estructuras? Yo puedo enseñar una meditación como un pan diario, sí lo puedes hacer, pero recuerda una cosa, dentro del ámbito cristiano, la enseñanza, tanto para adulto como para anciano, la definición de enseñanza es que es un arte y una ciencia enseñar a niños y adultos. Enseñar la Biblia es un arte y una ciencia. Un arte, porque realmente el maestro se va a explayar con las manos, con los gestos, con la mímica. Una ciencia, porque la enseñanza bíblica no es como cualquier enseñanza secular. La enseñanza bíblica tiene reglas, tiene principios. Y creo yo, las estructuras es parte de las reglas para una buena enseñanza. Así que eso debe considerar tanto el pastor como el maestro de niños. Veamos ahora algunas observaciones de esta enseñanza textual. Ventajas. Las ventajas son simples. En primer lugar, tú puedes encontrar un versículo en tus devocionales o en tu pan diario. En segundo lugar, tú puedes enseñar un texto que te hayas memorizado. En tercer lugar, tú puedes enseñar un versículo que realmente te impactó de algún hermano o un testimonio. Esas son ventajas que tú puedes encontrar para enseñar textualmente y fácilmente tú puedes buscar el que te guste. Desventajas. La primera desventaja tiene que ver con las ventajas. Es que una desventaja es que tú vas a enseñar lo que te agrada a ti, lo que te gusta a ti, lo que te impactó a ti, lo que tú te memorizaste. O sea, no vas a enseñar aquellos textos que no te gustan. No vas a enseñar aquellos textos que no te impactaron. No vas a enseñar aquellos textos que ni te memorizaste. Entonces, estamos enseñando la Biblia de forma destripada, de aquí un texto, de allá otro texto, y de todo lado un texto, y el niño no sabe en qué libro está o de qué trata ese libro. No, porque estás enseñando de cada libro un versículo. Eso es una desventaja muy grande. La segunda desventaja es que no vas a poder enseñar el panorama completo de la Biblia. No va a haber un niño que te diga, papá, mamá o profe, yo sé de qué trata el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. No te va a decir. ¿Por qué? Porque no le estás enseñando de manera ordenada los libros. Simplemente estás enseñando diversos versículos.
Y lo que queremos en este curso y queremos motivar es que el maestro enseñe de forma ordenada toda la Biblia. Y ya, claro, ahí hay ciertas dinámicas que uno puede considerar. Otra desventaja es que no vas a poder aplicar la dinámica del texto, o en este caso no vas a poder encontrar a Cristo detrás de este texto. Recuerden que los versículos son parte de una historia narrativa. Cristo es revelado por medio de la historia narrativa, no tanto por los textos. Eso es importante. Y otra desventaja, amados maestros, es que no todos los versículos de la Biblia tienen estructura como Esdras 7:10. Son pocos versículos que tienen estructuras bien naturales. Así que eso te va a limitar a no enseñar todos los versículos de la Biblia. Así que hay desventajas para considerar muy grandes al enseñar textualmente. Ahora, no digo que es malo enseñar textualmente, pero sí es bueno que consideres estas observaciones al momento de enseñar textualmente. Y de igual manera considera que cuando quieres enseñar textualmente tiene una estructura y tienes que ser fiel a la estructura, porque queremos buscar claridad, queremos buscar que sea ordenada y simple. Bien, entremos a la segunda estructura, que es la estructura temática. Lo dicen también algunos, enseñanza temática. Creo yo que esto es más fácil. ¿A qué nos referimos con una enseñanza temática? Es porque vamos a enseñar un tema. Ahí dice en su información o en su concepto o definición, es el que se basa sobre un tema o asunto del texto bíblico. Esta enseñanza es muy usada ¿por quién? Por predicadores, porque ellos buscan enseñar temas que les interesa a los hermanos según lo que viven. O sea, en este caso, un ejemplo muy claro, estamos en un tiempo de pandemia y creo yo que todos los pastores quieren enseñar temas relacionados con la pandemia, entonces son temáticos. Pero también normalmente es de interés mayor por los teólogos sobre cualquier doctrina específica. El teólogo le gusta enseñar temas, digamos, de la salvación, sobre el pecado, quizás sobre el Espíritu Santo, pero ya enseñar a otros teólogos, a otros estudiantes o en un discipulado. Así que el temático es muy cotizado por los teólogos. Veamos un ejemplo de una enseñanza temática. Vamos a ver la lección, vamos a ver la estructura de la lección y las observaciones de una enseñanza temática. Nuevamente, una lección tiene un texto, un título, introducción, subpuntos, conclusión y aplicación. Noten, amados maestros, que tiene los mismos elementos que una enseñanza textual. No va a variar en nada. Eso se mantiene. Veamos la estructura. Si yo quisiera enseñar temáticamente, y mi tema va a ser, en este caso, el pecado. Ahí está el título, el pecado. ¿Mi texto cuál será? ¿Será un solo versículo? No. Ahí estoy mostrando 396 versículos que hablan del pecado de forma directa, sin considerar los versículos que hablan de forma indirecta. Vale decir, cuando yo enseñe una enseñanza temática, eso significa que yo debo dominar el tema del pecado en primer lugar, y en segundo lugar, debo conocer todos los versículos que hablen del pecado. Y realmente podría limitarme, si es posible, a versículos más centrados en el pecado, pero igual, eso reduciría como máximo de 396, ponlo a 100 versículos que son importantes, que no puedes pasar de vista. Entonces, la enseñanza temática te obliga a un estudio más a profundo del pecado, que puedas conocer realmente lo que es el tema, y en tercer lugar te obliga a poder considerar todos estos versículos. Podríamos decir que el tema del pecado o la enseñanza temática podría durar quizá varias semanas, no podrías acabar en un solo día, y tú sabes que eso implica que si el niño no viene hoy, se perdió la historia, pero eso implica la enseñanza temática que tú debes considerar. Veamos la estructura de una enseñanza temática. En este caso es el pecado. Punto 1, yo puse qué es el pecado.
Punto 2, cómo se produce el pecado. Punto 3, consecuencias del pecado. Punto 4, el remedio del pecado. Ahí tengo mi texto. Son 396 versículos sobre el pecado de forma directa que debo considerar si quiero enseñar de forma temática. Ahí está mi título. Ahí están mis subpuntos. En este caso son 4 subpuntos. Hermanos y maestros, esto es la estructura que cuando uno quiere enseñar un tema debe considerar. Porque estos son, como dije, esto es la ciencia, estos son los principios, esto es la forma que uno debería enseñar. De igual manera, como maestro, debes considerar esta enseñanza temática porque realmente a los maestros de jóvenes o adolescentes les gusta enseñar por temas. Vamos a hablar sobre el noviazgo, vamos a hablar sobre las parejas, vamos a hablar con los pequeñitos que no deben mentir, no deben robar. Pero si vas a hablar de esos temas, debes considerar los textos de la Biblia en primer lugar, debes dominar bien el tema en segundo lugar, ¿por qué no también debes vivir ese tema? Y en cuarto lugar, debes formular una estructura. Eso es importante en la enseñanza temática. Si se dan cuenta, no muchos hacen esta estructura cuando enseñan temáticamente, lo cual no está mal, pero lo justo es que debe haber una estructura si queremos ser fiel a la enseñanza temática. Ya claro, esto fue distorsionado por muchas personas que enseñan de forma temática ya más moderna, más distinta. Esta es la correcta para enseñar temáticamente. Yo he visto en muchos pastores, en maestros, y les ha ido muy bien en su estructura. Ojo, en su estructura. Veamos observaciones. Ventajas. Las ventajas son bien claras y puntuales. En primer lugar, una ventaja de enseñar temáticamente es que tú puedes ver un tema que se está viviendo de forma general. En este caso, el tema de la pandemia o el coronavirus. Es un tema muy conocido. Otra ventaja es que tú puedes ver los problemas de los hermanos en la iglesia, en consejería como pastor o como maestro en los niños. Y digamos, si tú ves en tu clase que un niño está robando, tú dices, bueno, la próxima clase voy a enseñar que no se debe robar. Es un tema, ¿verdad? Entonces, los temas tú puedes encontrar según lo que veas en la iglesia o en los niños. También puedes buscar los temas según lo que te llamó la atención a ti. Realmente que dijiste, wow, esto tiene que ser para los niños o esto tienen que aprender. Entonces son ventajas que tú puedes encontrar prácticamente los temas en cualquier lugar, en cualquier situación de la vida e incluso en la casa. Veamos desventajas que son muy importantes. La primera desventaja es igual que la textual. Te vas a limitar a enseñar aquellos temas que te llaman la atención, aquellos temas que te gustan, aquellos temas que realmente se está viviendo. O sea, la desventaja grande acá es que vas a enseñar temas que estén centrados en lo que te gusta, en lo que está viviendo la gente o en lo que están pasando. Y eso hace de que no vas a enseñar todo el panorama de la Biblia, sino ciertos temas. También esta desventaja incluye que no vas a poder enseñar aquellos temas que no te gustan. Si digamos no te gusta el tema del Espíritu Santo y ni lo dominas, nunca lo vas a enseñar porque no te llama la atención, no te gusta y es difícil para ti. Y eso hace que los niños no conozcan el panorama entero de la Biblia, sino por partes. Es el mismo problema que la enseñanza textual. Otra desventaja es que no vas a poder enseñar la historia que está detrás de cada historia. Vale decir, no vas a poder mostrar a Cristo ni la dinámica del texto. Eso es importante. En ese sentido, vamos a perder el hilo de la historia. Otra desventaja es que no vamos a poder enseñar el panorama desde Génesis hasta Apocalipsis, sino por partes. Realmente son desventajas similares a la textual, que al momento de enseñar temáticamente, tú debes considerar estas desventajas. No te digo que es malo enseñar temáticamente, pero debes considerar o observar estas objeciones que estoy dando a conocer en sus desventajas de una enseñanza temática. Bien, vamos a entrar ahora a la tercera estructura,
que es la estructura expositiva, que también se le considera enseñanza expositiva. ¿Qué es? Dice ahí, es donde se comenta una unidad o pensamiento narrativo de la Biblia. Es donde se comenta una unidad o pensamiento narrativo de la Biblia. Cuando hablamos de una unidad, nos referimos a una sección de la Biblia. Cuando hablamos de un pensamiento narrativo de la Biblia, nos referimos a una porción de la palabra del Señor. Casi en la mayoría del Antiguo Testamento es dividida por unidades y por pensamientos. Si tú lees en Génesis capítulo 1, dice la creación, y eso es hasta el capítulo, podríamos decir, capítulo 1 hasta el capítulo 2, 3 habla de la creación. Si tú lees Génesis capítulo 3 del 1 al versículo 24, va a hablar la historia de la desobediencia del hombre. Eso es un pensamiento, eso es una unidad. Ahora, una vez que termine esa historia, va a empezar otra unidad o otro pensamiento en Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Son secciones cuando hablamos de estructura expositiva. Vamos a exponer un pensamiento y una unidad en este caso. Ahí dice de manera sistemática. Ojo, dice de manera sistemática. Eso es importante considerar de manera sistemática. ¿Por qué? Porque esta estructura o esta enseñanza expositiva te está diciendo que uno va a enseñar la Biblia de manera ordenada. Vale decir, de A a Z. O sea, si yo voy a enseñar con mis niños el Antiguo Testamento, digamos el libro de Génesis, voy a enseñar todo el libro de Génesis. El capítulo 1 enseñaré el primer domingo, el segundo domingo el capítulo 2, el tercer domingo el capítulo 3. Bueno, de acuerdo a la historia, no todos son por capítulos, ¿sí? Quizá en Génesis capítulo 4 está la historia de Caín y Abel, después está la descendencia de Adán. Entonces, hay historias que están en un capítulo, 2 historias o 3 historias, pero voy a enseñar de forma ordenada. Eso te exige la enseñanza expositiva. Ahí dice, esta estructura es una de las mejores. Yo la considero las mejores porque voy a enseñar el plan de redención de forma completa a los niños e historias completas, no por partes, no a medias, completas. Y ahí dice, coma, pero pocos, ojo, pero pocos los que utilizan, porque exige una preparación de parte del maestro. Pocas personas son los que utilizan esta estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura le exige al pastor o le exige al maestro preparación. Y muchos no queremos prepararnos, simplemente apelamos a otros libros, a otros textos y quedamos ahí. No. Y lo que estamos preparando de otros textos casi en su mayoría no es expositiva. Yo animo y motivo en esta materia que tú seas propio en tu lección, que realmente puedas producir algo para tus niños de tu iglesia. Sin duda alguna, aquellos que están comprometidos con la enseñanza utilizan esta estructura para impactar vidas. Realmente los que tienen tanto interés por los niños van a considerar esta estructura como una de las principales para enseñar a los niños, también a los ancianos. Veamos un ejemplo de una enseñanza expositiva. Tiene una lección, hay una estructura de la lección y vamos a ver observaciones. Primeramente, lección. Tiene un texto, un título, introducción, subpuntos, conclusión y aplicación. Se dan cuenta, es idéntico a la estructura temática y textual. Así que la enseñanza expositiva en su lección es la misma que la temática y la textual. No va a variar en nada. Su estructura. En esta ocasión yo voy a estudiar con los niños Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 37. Hermanos, es al 37. Ahí tuve un error. Es al 37. ¿Sí? El título puse Las buenas nuevas de la Virgen María. Las buenas nuevas de la Virgen María. Es lo que me va a mostrar esta cita en Lucas capítulo 1,
del 26 al 38. Al 38. ¿Sí? Yo puse como subpunto la favorecida María, que se encuentra en el versículo 28 al 26. La grata noticia María del 30 al 33. La reacción de María del 35 al 37. Ahí tengo mi texto, es un pensamiento o es una unidad, Vale decir, si tú vas a Lucas, en el 26 dice una historia, el anuncio del nacimiento de Jesús, y eso termina en el versículo 38, porque en el 39 empieza otra historia que dice, María visita a Elizabeth. Yo estoy tomando la sección de la historia del versículo 26 hasta el 37. Ahí está mi título, ahí están mis subpuntos y vamos a ver algunas observaciones, ¿sí? Vamos a ver algunas observaciones. Ventajas. Tiene muchas ventajas. En primer lugar, la ventaja más grande es que vas a poder enseñar el panorama de redención desde A a Z. Vas a poder enseñar a tus niños libros completos de la Biblia. Y sobre todo, vas a poder mostrar al personaje, en este caso a Cristo, detrás de cada historia. Eso es muy bueno. Desventajas, yo no veo ninguna desventaja, pero si quisiera ver una desventaja, quizá te aconsejaría, si vas a enseñar expositivamente, por lo menos cada 3 meses hagas una pausa para una actividad o una pausa para enseñar una enseñanza temática. Solo una enseñanza temática y nuevamente volver con una enseñanza expositiva. Simplemente te podría decir eso en las observaciones de desventajas, pero no hay una específica. Bien, amados maestros, hasta acá vimos lo siguiente, conclusión de las estructuras. Vimos una enseñanza textual, una enseñanza temática y una enseñanza expositiva. En la textual vimos que el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Ejemplo, vimos Esdras prepara su corazón a Jehová. Vimos el texto de Esdras 7:10. En la temática dijimos que es el que se basa sobre un tema o un asunto. El ejemplo, el pecado. El texto dijimos que eran casi 396 versículos. Y en la enseñanza expositiva vimos es el que comenta una unidad o pensamiento narrativo de la Biblia. Ejemplo, vimos de Lucas 1 del 26 al 38. Ahí está bien, al 38. En mi ejemplo no estaba bien. 26 al 38. Las buenas nuevas a la Virgen María. Así que, amados maestros, aquí están las 3 estructuras que vimos en este tercer video. Ahora, tú debes considerar muy bien estas 3 estructuras. Es de suma importancia. ¿Por qué? De esta manera, tú vas a poder ser más preparado como maestro y sobre todo también poder trabajar de la mano con el pastor ciertas enseñanzas. Decirte, amado maestro, que realmente tú debes considerar tanto la textual, la temática, la expositiva al momento de enseñar, o también si tú quieres revisar un libro o un texto, mira cuál de estas 3 enseñanzas compone, o quizá ninguna de ellas tiene. Yo te motivo con todo mi corazón, con todo mi ser, a que seas un maestro expositivo. Es ahí donde yo quiero apuntar. Necesitamos mostrar a los niños la narración de la palabra del Señor. Es lo que realmente quiero expresar. Aquí concluyo este 4º video. Ya vamos a presentar en el 5º video lo que continúa. Hoy vimos los fundamentos, segunda parte, y esto va a ser de mucha información, primeramente para ti, porque es esto lo que tú debes conocer de antemano como maestro. Y quisiera que te examines en cuál de estas estructuras tú estás enseñando, o si no estás en ninguna, en cuál quisieras hacerlo. Gracias, maestros, que tengan un buen día, que Dios los bendiga realmente y espero que sea de bendición, no solo para su cabeza, sino también para su corazón, esta enseñanza de las estructuras en esta materia, el arte de preparar una lección bíblica.